Debemos tener en cuenta que la escoliosis congénita, por ser de naturaleza congénita, se asocia con una alta frecuencia a otras anomalías dentro del organismo. Anomalías de carácter intraespinal, porque en su formación la columna tiene dentro de sí misma características de formación de contenido intracanal y por eso alteraciones intraespinales. Por la morfología del desarrollo, asociación frecuente con alteraciones del aparato genitourinario, alteraciones cardíacas y osteomusculares en general. En los estudios iniciales, como ya se ha mencionado en múltiples oportunidades en esta reunión, debemos tener, como es básico, una radiografía de columna antero-posterior y una lateral, que es la que nos va a permitir hacer el análisis de la estructura de la columna para magnificar, para establecer la magnitud de la deformidad, para poder medir el ángulo de Cobb, que es determinante en establecer cuál es el grado de afectación, evaluar los balances sagitales y los parámetros espinopélvicos y evaluar otras patologías que se pueden asociar en la columna y establecer cuál va a ser el planeamiento en general del manejo, no solo el quirúrgico, sino el manejo que se va a establecer para la... perdón. Ay, que volví a arrancar acá. La tomografía, como lo mencionó, o se ha mencionado y lo mencionó tal vez el doctor Alvarado en uno de sus comentarios, es hoy por hoy un estudio fundamental, ya que nos permite en las dimensiones una reconstrucción tridimensional, nos permite una ubicación espacial de la deformidad y nos contextualiza en el imaginario de la mente del cirujano establecer cómo es la forma de esa deformidad, de esa malalineación. Antes, en mi época, y ustedes ven aquí la escasez de pelo y la coloración del pelo, a mí me tocaba imaginarme la deformidad. Hoy ustedes pueden ver la deformidad. A mí me tocaba diseñarla en el cerebro y después poderla ver en la estructura que iba a intervenir quirúrgicamente. Es decir, yo ya tenía que encontrármela en la mesa de cirugía. Aquí los jóvenes doctores la pueden ver totalmente antes de encontrarse con ella en la mesa de cirugía. La pueden rotar en múltiples imágenes, para arriba, para abajo, voltearla para un lado, voltearla para el otro, gracias a la tomografía computada que les permite reconstruir la imagen de todas las formas. Y eso la pueden asociar con la referencia de las arcos costales, encontrar si los arcos van a estar fusionados o no van a estar fusionados, como es la unión condrocostal. Y eso para mí era imposible, no muchísimos años atrás, unos pocos años atrás. Y me permite establecer la asociación con otras, como mencionó la doctora Bedoya, en las escoliosis sindromáticas. Para asociar con alteraciones intracanal, tal vez la diastomatomelia, que es una de las malformaciones asociadas que más le tememos y que hasta hace no muchos años no teníamos ninguna posibilidad de diagnosticar, y era una de las alteraciones que sorpresivamente en el acto operatorio nos encontrábamos con unos daños irreparables a la médula cuando estábamos operando al paciente. Alteraciones como la espondilolisis, que sí podíamos diagnosticar fácilmente en la radiología simple, pero que hoy podemos tipificar en forma muy fácil con imagenología como la tomografía. Ustedes ven esta imagen de reconstrucción tridimensional que le da la tomografía computada en reconstrucción, que, como les digo, le permite a usted voltear la imagen en todos los ángulos, y por eso la tomografía, yo diría que hoy es un examen absolutamente mandatorio cuando estamos hablando de pedir exámenes adicionales. En anomalías intraespinales, la diastomatomelia, la espina bífida con o sin meningocele,
La médula anclada, que lo vamos a diagnosticar con una resonancia magnética, es también una de las alteraciones que se tiene que definir en forma absoluta. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una médula anclada y usted va a elongar las estructuras, es fundamental saber dónde está el final de esa médula para saber el grado de tracción que usted va a poder ejercer. Malformaciones Chiari, que ya habló el doctor, nuestro colega el neurocirujano, que son fundamentales porque, pues como ustedes obviamente saben, es una sola estructura del sistema neurológico completo, y si tenemos un descenso del sistema nervioso dentro del canal espinal, pues obviamente va a tener implicaciones. Lipomas intradurales que solo podemos diagnosticar con imágenes con la resonancia magnética, estrecheces del canal medular que ocurren asociadas a patologías, a patología de la escoliosis, que son de riesgo neurológico durante el crecimiento o en el momento de hacer la corrección, que son fundamentales para el cirujano conocerlas preoperatoriamente, porque cuando nosotros estamos manipulando la columna durante el acto operatorio, podemos generar una lesión neurológica que es fatal y que obviamente hoy tenemos sistemas de monitoreo que en algún momento dado nos van a dar una señal de alarma, pero de pronto la señal de alarma es demasiado tardía y que nosotros podríamos con imágenes de resonancia diagnosticar preventivamente o anticiparnos a la lesión. No me está pasando nuevamente. Y por eso hablamos de la resonancia magnética simple, que nos va a dar mayor detalle en todas las estructuras. A pesar de que conocemos que la resonancia magnética es una herramienta para ver tejidos blandos y así la conocemos en general, también nos va a ayudar a ver estructuras óseas asociadas a el análisis de la columna. Nos permite identificar siringomelia, malformaciones de Chiari, ya lo mencioné, médula anclada, dirrafismos. Evalúa simultáneamente en la resonancia magnética, podemos ver los riñones, una resonancia magnética cuando está en el segmento, pues donde están localizados los riñones, obviamente. Hemos hablado que en las escoliosis congénitas el estudio de la resonancia magnética es completa. Nosotros en un paciente con escoliosis congénita no podemos decir, ay, no, mire, la escoliosis está localizada en el segmento lumbar, pidámosle el segmento. No, el paciente tiene que ser estudiado con una resonancia cervical, torácica y lumbar. ¿Por qué? Porque a pesar de que uno ve una anomalía lumbar, tenemos que estudiar porque la columna es una estructura completa. Entonces no podemos decir, quedarnos tranquilos con que no, yo le vi una lesioncita en el segmento lumbar. No sabemos si ese paciente en el proceso de formación tuvo anomalías en los otros segmentos y hay que estudiarlo completo, integral. Así no le veamos clínicamente alteraciones, el estudio es completo. Siguiente. Esto no me está pasando por alguna razón. Indicaciones, pues obviamente, perdóneme, devuélvame la anterior. Indicaciones, obviamente, hipercifosis, curvas torácicas izquierdas, lo que en mi época, y tal vez la terminología viene cambiando, llamábamos patrones anómalos de presentación. Siempre que veamos curvas que uno no, en las escoliosis, sobre todo en las escoliosis que se denominan, cuando estamos viendo escoliosis típicas de adolescencia, que pensamos que no son escoliosis congénitas, cada vez que veamos un patrón anómalo de comportamiento, siempre sospechar que puede haber sobrepuesto o asociado escoliosis de otra naturaleza, y es donde uno muchas veces se lleva sorpresas torácicas izquierdas, curvas atípicas o patrones anormales, o que se asocien a comportamientos neurológicos asociados a escoliosis, de las que son escoliosis idiopáticas con comportamientos neurológicos asociados, pensar que puede haber algo asociado. La resonancia magnética, esto sigo aquí yo patinando con este aparatejo que me está mumando gallo. Por favor, me ayudan pasando. La siguiente. Aquí una imagen de la médula anclada. Ustedes ven la imagen típica de una médula que llega
hasta bien abajo, es la imagen típica de la médula anclada. Siguiente, ayúdenme porque yo me trabé con esto. La siringomielia, que se diagnostica con la resonancia magnética. Siguiente, la alteración de Chiari, típica imagen que es muy fácil de ver con la resonancia magnética de la columna cervical. Estudio del aparato genitourinario, ecografía del aparato renal. Todo paciente con una malformación congénita de la columna debe tener un estudio del aparato genitourinario. Esto para descartar riñón en herradura, aplasia del sistema renal, duplicación del sistema pielocalicial y hipospadias. Entonces, esos son estudios de rutina que se deben pedir. Siguiente. Las anomalías cardíacas son anomalías asociadas. Debe haber un estudio del aparato cardiovascular completo, defectos del septum auricular, ventricular, tetralogía de Fallot, transposición de los grandes vasos. Así uno diga, este niño tiene un corazoncito como un relojito suizo, tiene que tener un estudio cardiovascular completo. Siguiente. Las condiciones asociadas, Bacter, vertebral anomalies, anal atresia, anomalías cardiovasculares, fístulas traqueoesofágicas, atresia esofágica, anormalidades renales y pues defectos de extremidades que obviamente son claramente visibles. Siguiente. Mensaje para llevar a casa, y a mí siempre me gusta acabar una conferencia con algo que deben tener siempre en mente. Las anomalías congénitas de la columna pueden asociarse a anomalías en otros sistemas y debemos estar atentos a diagnosticarlas y tratarlas oportunamente. Siempre piensen que un menor que tiene una alteración congénita de la columna, algo puede tener y usualmente algo tiene y por ende hay que estudiarle todos los otros sistemas y no quedarnos con que, ay, es la columna lo que tiene y no tiene nada más, porque la sorpresa que aparece y donde salta la liebre suele saltar en forma desagradable. Muchas gracias.